Hola amigos y amigas, hoy les voy a enseñar en profundidad la Cova del Aram. La Cova del Aram viene a ser una gruta artificial, producto de una prospección geológica que se hizo en esta zona a mediados del siglo XIX, alrededor de los años 1860, 1850, para buscar mineral de hierro y mineral de cobre, que al parecer había en esta zona, en este lugar. El nombre, Cova del Aram, la palabra Aram, al parecer significa cobre. Entrando a la cueva podremos ver algunas trazas de este mineral en forma de sulfato de cobre. Sin embargo, hoy vamos a llegar hasta el final de la cueva y vamos a enseñárselas en profundidad. No es una caverna muy peligrosa, se trata de una excursión con una dificultad más bien baja. Sin embargo, debo advertir que no es un lugar apto para claustrofóbicos. Sin embargo, quitando todo esto, es una excursión y una exploración geológica relativamente fácil de hacer. Si quieres saber qué es lo que tenemos aquí dentro, vente conmigo y te lo enseño. Lo primero que debes saber es que para hacer una exploración de este tipo necesitas por lo menos 2 linternas con las baterías completamente cargadas como simple precaución. Recomiendo también llevar un mechero o 2 inclusive, una pequeña botella de agua y sobre todo avisar siempre a alguien en qué lugar te encuentras. Yo ya he avisado y he dado mi última localización por Google Maps a varias personas para que sepan dónde estoy. Y ahora pues vamos a entrar a la cueva. Aquí se ven restos de telarañas, cosa lógica tomando en cuenta que estas zonas suelen ser pasos de moscas y mosquitos y pequeños insectos. Aquí se puede ver las víctimas que han caído y las filtraciones de agua, mira. Esto es precioso. Ahora procedo a sacar la linterna y comenzamos la exploración. Las gotas de lluvia atrapadas en las telarañas. Vamos a ver si tenemos suerte de ver. Mira. Hay pequeños insectos volando por la zona. A ver si puedes ver la telaraña en profundidad. Y vamos a continuar. Aquí tenemos un pequeño paso prohibido, por razones lógicas. Sin embargo, alguien ya lo abrió. Aquí lo único que hay es un pequeño pozo que tiene unos 3 metros de profundidad. Que les voy a enseñar lo que tiene. Ya ha sido taponado previamente, posiblemente por las autoridades. En la que se pueden ver pequeños troncos, cosas que te permiten salir en caso de alguna emergencia, ¿no? Pero debo advertir que esta es la única entrada y salida de la gruta. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y mira, aquí tenemos una de las arañas que tenemos en esta zona. Forma parte de la fauna de esta cueva. Otra. Como ves, hay muchas, lo cual indica que esto es un paso de insectos.
En realidad, las covas del Aram vienen a ser en realidad las covas del Aram, porque existen dos pequeñas cavidades. Esta es la más grande, que formó parte de la prospección geológica para buscar minerales de hierro y de cobre en esta zona. Pero después hay otra mucho más pequeña, que realmente no es más que una pequeña cavidad, que ya se encuentra casi medio tapada por la maleza y tiene realmente poco interés práctico para explorar. ¿Ves? Aquí tienes la presencia del mineral de cobre. ¿Ves? Esto es sulfato de cobre. Y esto es lo que indica la presencia del mineral en esta zona. Y fue el motivo por el que se hizo esta prospección geológica. Vamos a llegar hasta la profundidad de las cuevas. Como ven, existen filtraciones de agua. Sin embargo, las paredes parecen bastante sólidas. Así que el riesgo es relativamente bajo. Sin embargo, siempre hay que tener precauciones. Vamos a llegar hasta lo último de la cueva. Les enseño el inicio. Se puede ver perfectamente. No son más que quizás unos 20, 25 metros, como mucho 30, lo que hay que caminar hasta llegar aquí. Y tenemos la presencia de muchos pequeños insectos, que son las víctimas preferidas de estas arañas. Mira, aquí hay más presencia del mineral de cobre que se ve en estas paredes azuladas verdosas. Te enseño aquí. Sencillamente precioso. Bien, ya hemos llegado al final de todo. Bueno, y aquí les enseño la desconsideración de la que he hablado en otro vídeo con el medio ambiente. Esto que ves aquí es una pequeña hornilla de alcohol que se usa para cocinar. Es una pequeña cocinilla improvisada. Alguien la ha dejado aquí. Lo cual indica pues que aquí ha habido presencia humana. La verdad no entiendo el motivo del por qué se pudo haber metido esa persona aquí tan profundamente en esta cueva. Porque como ven, pues hay piedras en el suelo, lo cual indica que a pesar de todo, gracias a las filtraciones, hay pequeños derrumbes, ¿ves? Aquí se ve evidencia de posibles pequeños derrumbes. Por lo cual no deja de ser relativamente peligroso que pretendas pasar la noche aquí o estar haciendo algún tipo de acampada. Yo particularmente no lo recomiendo, más que como una simple excursión de exploración espeleológica, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. ¿Ves? Cómo la naturaleza va haciendo su trabajo. Y bueno, ya la exploración se ha terminado. Como ven, la cavidad es relativamente pequeña. Y procedemos a salir de aquí. Como ven, he dejado el trípode de la cámara como señal de que hay alguien por aquí, por la zona. Ya la linterna la podemos apagar. Y bien, esto ha sido todo sobre la exploración de la Cova del Aram en profundidad. Y si te ha gustado, pega un like, dale un like a este vídeo y suscríbete al canal.